Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este jueves día 15 de febrero de 2024. A la pregunta de cómo va el asunto de la ley de amnistía, que es una pregunta que hace algunos días que no nos formulábamos, estábamos muy pendientes de otras cuestiones, sobre todo de las elecciones gallegas. Parecía como que se hubiera suspendido un poco esta negociación entre Junts y el Partido Socialista a la espera de lo que pueda pasar el próximo domingo en las elecciones locales gallegas, en las autonómicas de Galicia. Bueno, esa pregunta hoy vuelve a formularse con cierta intensidad porque es evidente que se han retomado las negociaciones, además con carácter apresurado. Entre otras cosas porque el día 21, que es dentro de menos de una semana, hay que votar en la Comisión de Justicia un nuevo dictamen de la ley. Ya se derribó una vez en el Pleno del Congreso, ahora no se puede derribar por segunda vez. Entonces, pues han retomado las conversaciones y en función de lo que uno lea o de lo que uno oiga, llegará a una conclusión distinta para contestar a esa pregunta de cómo está el asunto de la ley de amnistía. Por ejemplo, hoy el diario El País abría su información de papel, lo digo por citar a un medio de comunicación que tiene buenas fuentes en la izquierda, en el Partido Socialista. Decía, se retoman las conversaciones entre Junts y el Partido Socialista con las posiciones muy alejadas. Y esto no era muy compatible con lo que estaban diciendo las fuentes del Partido Socialista, que estaban empezando a contar que cada vez eran más optimistas. Por tanto, hombre, chico, pues si las posiciones están muy alejadas, no parece que eso de una posición muy alejada sea compatible con una visión optimista de la jugada. Le han preguntado hoy a Antoni Comín. Antoni Comín, como saben, es eurodiputado de Junts per Catalunya. Es una persona que convive allí con Puigdemont. Y yo creo que a Comín se le han notado dos cosas. En primer lugar, que le gustaría que la ley saliera, pero al mismo tiempo él ha fijado una posición que es exactamente la misma que tenía Junts cuando hizo naufragar la ley de amnistía que llevó el Partido Socialista al Pleno del Congreso. Si esta ley no se corrige, no la podemos apoyar. No, constato un fet. Constato un hecho, y es que las exigencias de constitucionalidad, el PSOE y nuestras exigencias de que la ley no deje a nadie fuera son compatibles y, por tanto, celebro que ayer el ministro Bolaños dijera que la ley no pueda dejar a nadie fuera. Fantástico. Entonces ya sabemos de lo que estamos hablando, pero no se puede aprobar tal y como está redactada ahora, porque todos sabemos que si la ley se aprueba tal y como está redactada ahora, una parte de las personas quedarían fuera. Una part de les persones quedaria fora. Bueno, me quedo con esa segunda parte. No se puede aprobar tal y como está redactada ahora. Por lo tanto, siguen pidiendo cambios. El gobierno ya saben que dice que cambios fundamentales no está dispuesto a admitir ninguno más. Por eso digo que esta declaración de Comín se compadece mejor con el titular hoy del País que con el optimismo que estaban destilando esas fuentes del Partido Socialista. Cuando hemos sabido que Comín había hecho esas declaraciones, inmediatamente han ido los medios de comunicación y han hablado con Jordi Turull, que es el secretario general de Junts per Catalunya y el hombre que está capitaneando las negociaciones directas con el Partido Socialista, con Santos Cerdán. ¿Y qué ha hecho Turull? Pues ponerse de perfil. ¿Confirma usted lo que dice el señor Comín de que si la ley se mantiene como hasta ahora, ustedes no la van a apoyar? Ni confirmo, ni desmiento. Una norma que tenemos en Junts per Catalunya y que queremos mantener es que mientras estamos hablando, estemos negociando, no hacemos declaraciones, no negociamos a base de filtraciones interesadas, sino que nos concentramos en todo lo que deseamos y proponemos. Por lo tanto, ni confirmamos ni desmentimos. Ni confirmem ni desmentim. Bueno, pues no confirmar y no desmentir pues sirve para un roto y para un descosido. Es decir, que tampoco desmiente a Antoni Comín. Es decir, que la pregunta sigue siendo un poco clara. Yo particularmente, después de ver a unos y a otros y de escuchar lo que dicen, pues me inclino por la idea de que todavía no hay nada decidido. O sea, que en este momento el que afirme que esta ley se va a aprobar inexorablemente con apoyo de Junts está corriendo un grave riesgo y quien diga lo contrario es exactamente lo mismo. Y eso es lo que explica que hoy se haya producido una ofensiva especialmente singular, especialmente visible y además especialmente audaz, digámoslo así, de Esquerra Republicana de Cataluña, que es el otro partido independentista catalán que forma parte de la mayoría de la legislatura. Hoy está Oriol Junqueras en El Rojo Vivo, en La Sexta. Y Oriol Junqueras ha dejado muy claro, ahora lo van a escuchar, que él quiere de manera absolutamente vehemente que esta ley se apruebe. Ahora lo oiremos. Pero claro, lo que hace falta es encontrar una fórmula para que Junts termine apoyando la aprobación de la ley.
Y esto es lo que me deja un poco desconcertado, porque saben ustedes que el gobierno lo que estaba planteando como moneda de cambio con Junts era esto de cambiar la ley de enjuiciamiento criminal para acortar los procesos de instrucción de las causas judiciales. Bueno, pues sobre esta cuestión se ha pronunciado el señor Junqueras y ha dejado muy claro que, en su opinión, esa contraprestación no solo no es buena, es que a él, si se produjera, le preocuparía. ¿Con el texto que existe, si no se toca la ley de amnistía, cubre a todos? Sí, por supuesto. Y por esto se ha redactado de este modo, para cubrir a todo el mundo, porque nadie debería ser perseguido por hacer cosas que son estrictamente democráticas. Votar es democrático y, por lo tanto, no se debe perseguir a nadie por votar. Es decir, ¿usted calificaría la ley de robusta? Yo creo que la ley es robusta y debemos intentar que lo siga siendo. Entonces, ¿por qué cree usted que Junts se niega a aprobar esta ley? ¿Usted tiene algún tipo de interpretación? ¿Por qué cree que dicen que no? Ellos piensan que a lo mejor no cubre a todo el mundo. Yo estoy seguro que cubre a todo el mundo. Lo que es evidente es que es imposible intentar cubrir todo aquello que algún juez pueda llegar a crear. Es imposible hacer una ley preventiva de aquello que no ha pasado, ¿sí? Si no ha pasado, no ha pasado. ¿Cómo vamos a hacer una ley para proteger a alguien de haber hecho algo que en realidad no ha hecho? Por lo tanto, debemos aprobar esta ley, debería aprobarse esta ley. Cualquiera que crea en la democracia y que quiera defender la democracia debería estar a favor de esta ley, y si hay que hacer algo más, pues haremos algo más, como hemos hecho hasta ahora. Bueno, no era este el fragmento de la conversación que quería que escucharan en este momento procesal del relato. Es verdad que esto da muchas pistas y ahora volveremos sobre esto que acabamos de escuchar en labios de Junqueras. Antes de eso, había dicho lo que les comentaba hace un instante, es decir, que él considera que esto de acortar los procesos de instrucción, que es lo que parece que está ofreciendo el Partido Socialista Junts, no solo no es bueno, y escúchenlo, sino que además le preocuparía. Reducir los tiempos en los cuales se puede hacer una investigación judicial y esto un día llevase a que un juez dijese que no puede perseguir un delito de narcotráfico porque no ha tenido suficiente tiempo, ¿verdad que a todos nos preocuparía? Pues a mí también. A él le preocuparía. Por lo tanto, la solución no va por ahí. Y aquí es donde viene la declaración que a mí me parece, desde el punto de vista informativo, más sustantiva del día de hoy. Por lo tanto, se están produciendo acercamientos. El Partido Socialista está tratando de contentar a Junts per Catalunya. No parece que lo que esté ofreciéndole hasta ahora, esto de acortar los tiempos de instrucción, vaya por el buen camino, como acabamos de escuchar en boca del señor Junqueras. ¿Dónde está la bolita? Hablando de trileros, es decir, ¿dónde está el premio? ¿Dónde está la contraprestación? Pues miren, hoy creo yo, mi interpretación particular, es que la clave la ha dado Carles Campuzano en una entrevista esta mañana en Televisión Española. Carles Campuzano, bueno, tiene un periplo político muy largo, ha estado en distintos partidos políticos, pero ahora mismo es consejero de Esquerra Republicana de Cataluña. Digamos que está en la órbita de la obediencia política al señor Junqueras. Por lo tanto, es Esquerra Republicana de Catalunya, conseller del gobierno catalán, no lo perdamos, quien ha dicho esto. Sabemos que si hay personas que finalmente no quedan incluidas en la amnistía, los mecanismos de indulto existen y el gobierno español está abierto, lógicamente, a resolver por el ámbito de los indultos, si conviene, estas situaciones. Aquestes situacions. Amigo, esto es nuevo y a mí esto sí que me suena a verosímil. Así como lo otro no, esto sí. Es decir, que lo que el gobierno les puede estar diciendo es: nosotros creemos que esta ley es una ley robusta, como decía el señor Junqueras en ese fragmento que acabamos de escuchar a destiempo hace un instante, y por lo tanto ya nos damos por contentos con la ley tal y como está redactada. Pero si por alguna circunstancia, si por alguna interpretación judicial alguno se quedara fuera, entonces llegaría el coche escoba del gobierno y concedería indultos a las personas que no hubieran podido ser beneficiarias de la ley de amnistía que estamos declarando. Esta sería la garantía que, según Campuzano, están recibiendo por parte del gobierno para convencer a Junts de que finalmente apoye la ley de amnistía. Y lo vuelvo a repetir, a mí esto, que me parece nuevo, sí que me parece que es algo que a lo mejor pueda mover la voluntad de Junts per Catalunya. En todo caso, ahora es cuando me hubiera gustado que escucharan esto que acabamos de escuchar hace un instante en labios de Junqueras, diciendo que la ley le parece robusta, que la ley está lo suficientemente fortificada como para salir adelante, que debería, en fin, impulsarse y que Junts haría muy bien en apoyar. Le ha preguntado el periodista de La Sexta, que nunca me acuerdo cómo se llama, y luego se creerá que lo hago adrede,
Ferreras, eso es que siempre se me olvida porque ya soy mayor. Ferreras, no es que te tenga manía en absoluto, es que ya tengo lapsus de memoria como todo el mundo que me conoce sabe. Bueno, pues le ha preguntado si esta ley satisface las necesidades que se ha planteado Esquerra Republicana de Cataluña. Y aquí esto sí que me interesa que lo tengamos muy claro porque a veces se nos olvida. El gobierno, cuando quiere quedar bien con los suyos, dice, bueno, sí, yo estoy preparando la ley de amnistía porque quiero arreglar el problema catalán, pero de vez en cuando introduce la oración subordinada, ya sé que lo que hicieron los independentistas catalanes fue grave, estuvo mal hecho, pero resolvámoslo por la vía política, no por la vía judicial, pero por lo menos reconocen que estuvo mal hecho. De vez en cuando, no digo que lo reconozcan todos los días, pero hay algunas veces que el gobierno sí que quiere hacer hincapié en esa idea. Y es interesante lo que dice Junqueras cuando le pregunta a Ferreras por eso. Porque Junqueras, aunque no le guste oírlo al gobierno, dice, esta ley es necesaria, ¿por qué? Porque la ley de amnistía existe para indemnizar a las personas, indemnizar no desde el punto de vista económico, indemnizar moralmente a las personas que han sido injustamente tratadas por el sistema de justicia. Una ley de amnistía tiene sentido cuando alguien es perseguido injustamente y por lo tanto cualquiera que sea perseguido de manera injusta debería ser siempre protegido. Hay una cuestión que es irrebatible. ¿Hacer un referéndum es delito? No. ¿Y por qué no es delito? Porque no está en el Código Penal. No está en el Código Penal y lo que no está en el Código Penal no es delito. Y por lo tanto es irrebatible. No, podemos discutirlo tantas veces como ustedes quieran, pero es irrebatible. No hay delito porque no está en el Código Penal. Es más, el Poder Legislativo eliminó la idea de que un referéndum pueda ser delito del Código Penal de manera explícita. Hombre, eso de que es irrebatible, señor Junqueras, lo dice usted y comprendo que usted lo quiera decir. Ahora, no lo defienda con tanto ardor porque naturalmente hay un procedimiento judicial que dije lo que dice. Y hay personas, entre ellas usted, que tuvo que pagar el precio de pasar por la cárcel, no así Puigdemont, que huyó en un maletero. Pero usted pagó ese precio. Por lo tanto, no diga que es irrebatible. Usted diga que, en su opinión, los jueces se equivocaron o que interpretaron la ley de una manera torticera. Diga usted lo que le dé la gana. Pero no diga que es irrebatible porque me parece que defender esa posición de irrebatibilidad de una tesis no se compadece con lo que es verdad. Pero bueno, me interesa dejar claro, porque a veces el gobierno quiere que olvidemos esta parte del discurso independentista. Ellos no hicieron nada malo. Fueron tratados injustamente por el pérfido Estado español que tiene a jueces que se dedican a hacer maldades, en vez de a perseguir el bien jurídico al que estamos o del que deberíamos beneficiarnos todos los justiciables de este país, todos los ciudadanos españoles. Bueno, esto por una parte. Y luego ha hecho también otra declaración que a mí me ha llamado mucho la atención y que me parece que también hay que resaltar en este resumen informativo del día, que es la ofensiva brutal contra Junts per Catalunya. Digo brutal porque ha llegado a decir que es un partido de derechas, pero vamos, con todas las de la ley. Es decir, no está nada contento. Ya sabemos que las relaciones entre Esquerra y Junts están cada vez más frías. Y es verdad que Esquerra Republicana de Cataluña lo que quiere es que Junts apoye esta ley y se acabe este culebrón cuanto antes. Pero para convencer a Junts, para presionar a Junts, ha llegado a decir que es un partido de derechas. La pregunta en concreto, que no van a oír, pero van a oír la respuesta, la pregunta que le hace Ferreras es, ¿entonces Junts es de derechas? Respuesta. Que yo sepa, Junts ha negociado con el PP, ¿no? Y ha votado con el PP y con Vox contra la amnistía. Por si hay alguna duda. Y esta es una idea que no solo es de Junqueras, debe estar en el argumentario. Ya saben ustedes que yo me suelo meter mucho con los argumentarios de los partidos políticos, porque es muy llamativo ver cómo de repente aparecen 2 o 3 militantes de ese partido, 2 o 3 ministros, 2 o 3 dirigentes de una formación política cualquiera y repiten como un papagayo lo que alguien les ha dicho que tenían que decir para hacer frente a determinadas preguntas. Bueno, pues algo parecido ha debido ocurrir hoy con el cabeza de huevo de turno de Esquerra Republicana de Cataluña, probablemente el propio Junqueras. Junqueras ha dicho, oye, que voy a ser entrevistado por Ferreras en La Sexta. Seguramente me va a preguntar esto y voy a decir esto. Hay que presionar a Junts. Bueno, pues el señor Campuzano, que es conseller del gobierno catalán, como les acabo de decir, y militante de Esquerra Republicana de Cataluña, ha sido preguntado también en términos muy parecidos esta mañana en Televisión Española. ¿Y qué ha dicho Campuzano de Junts?
que se dejen ya de una puñetera vez de marear la perdiz y que le den el visto bueno a la ley cuanto antes. Me parece un acto de mucha irresponsabilidad y de muy poco respeto para los centenares de personas que hoy saben ya que con este texto legal podrían salir beneficiados. Presión frente a Junts per Catalunya, no sé si surtirá el efecto deseado, pero que desde luego esa presión se ha intensificado hoy bastantes decibelios, yo creo que es bastante incuestionable. Y no solo presión a Junts per Catalunya, ojo, también Junqueras le ha querido dejar un recado a Pedro Sánchez. Es verdad que Pedro Sánchez está haciendo el hombre todo lo que puede para sacar adelante la ley. Es evidente, yo creo que ya hay pocas concesiones que no haya podido hacer sin poner en riesgo la constitucionalidad del texto. Por tanto, no creo que al señor Sánchez en este caso se le pueda reprochar voluntad política para cumplir los deseos de Esquerra Republicana de Cataluña. Pero en todo caso, Junqueras ha dejado un recado muy claro. Señor Sánchez, si no sale adelante la ley de amnistía, aunque no sea por su culpa, si no nos ponemos de acuerdo en la ley de amnistía, ojo, porque es muy posible que tampoco nos pongamos de acuerdo en los presupuestos generales del Estado. ¿Puede aguantar la legislatura si no hay ley de amnistía? Creo que es muy difícil, ¿no? ¿Ustedes se plantean apoyar los presupuestos si no hay ley de amnistía porque Junts vota no? Yo creo que es muy difícil que pasen ciertas cosas y que nos pongamos de acuerdo en ciertas cosas si no nos ponemos de acuerdo en casi todo, ¿no? Por lo tanto, ahí queda el recado. No sé si tendrá trascendencia, no lo creo. En todo caso, si ahora mismo hubiera que hacer una apuesta a propósito de si la ley de amnistía va a salir o no, yo creo que tal y como están las cosas, hay bastantes más posibilidades de que salga a que no salga, sobre todo después de haber conocido lo que ha dicho hoy Campuzano, de que el Gobierno está dispuesto a indultar a todos aquellos que quedaran fuera de esa ley de amnistía. No habrá, en todo caso, o no escucharán ustedes, hasta donde yo sé, otra cosa es que cambie el panorama por la tarde, ninguna declaración de ningún miembro del Gobierno y de ningún dirigente del Partido Socialista respondiendo a ese emplazamiento del señor Junqueras, a propósito de la duración de la legislatura y del peligro que corren los presupuestos generales del Estado. El argumentario del Gobierno y del Partido Socialista sigue exactamente en los mismos términos en los que estaba ayer, antes de ayer y hace 3 días. De lo que se trata es de cargar contra el Partido Popular. Desde el off the record del señor Feijóo, diciendo que se plantearon durante algún tiempo la posibilidad de ver si la ley de amnistía, algún tiempo son 24 horas, y que lo desecharon, y después de decir que, hombre, que si se dieran determinadas condiciones también se hubieran planteado los indultos, etcétera. Después de eso, ya saben que todo el afán del Gobierno es equiparar esa duda que pudo tener durante un tiempo el señor Feijóo con lo que está haciendo de hecho el Partido Socialista. Según el PSOE, son la misma cosa, aunque a mí me parece que no lo son, pero bueno, da igual. En este caso de lo que se trata no es de que prevalezca mi opinión de ellos, sino que ustedes sepan cuál es el discurso del Partido Socialista. Bueno, ¿quién es el que ha salido voluntario a defender en primer lugar el argumentario del PSOE? Seguro que si abriera apuestas ustedes lo acertarían. El hombre que está en todas las salsas, Óscar Puente. De aquí en adelante, a ver si esta revelación que hizo el señor Feijóo en privado hace unos días sirve para distender un poquito la cuestión, desdramatizar y asumir que efectivamente, como el Partido Popular reconoce, había una necesidad de reconciliación en Cataluña. Lo reconoce y, por tanto, si esa necesidad existe, arrimemos todos el hombro para que se produzca. Y se ha sumado, esta vez, lo digo que se ha sumado esta vez porque ayer y antes de ayer, hasta donde yo tengo memoria, no escuché a Ángel Torres, que es el ministro de lo que antes era Administración Territorial, ahora es Política Territorial, si lo recuerdo bien. Bueno, pues él ha querido también terciar en este asunto exactamente en los mismos términos que dicta el argumentario del Gobierno. Escúchenle. Lo que más llama la atención es el profundo silencio de un Partido Popular que lleva durante todo este tiempo utilizando la amnistía como un arma contra el Gobierno de España y especialmente contra el presidente Sánchez, para terminar demostrando ante la opinión pública que ellos también tenían idéntica arma si hubiera sido preciso para la presidencia del señor Feijóo. Bueno, esta parte del relato informativo del día es la menos interesante porque es la más repetitiva. Estamos repitiendo el mismo esquema que ayer, que antes de ayer, que hace 3 días. El Gobierno insistiendo en esta idea por la proximidad de las elecciones gallegas y el Partido Popular haciendo la estatua. O sea, me entra por un oído, me sale por el otro, no entro en esta provocación, no quiero alimentar esta polémica dándole ni siquiera respuesta. De hecho, hoy solo encontraremos un fragmento que
más o menos de manera indirecta, tiene que ver con esto de Isabel Díaz Ayuso, que en una intervención, dada su condición de presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, pues ha hablado de la importancia que tiene que todos sepamos, que seamos conscientes de nuestra igualdad ante la ley. Necesitamos, por tanto, garantizar el estricto respeto de las leyes y la independencia judicial. Y es la única manera de que, efectivamente, así las personas sean libres y las sociedades puedan crecer y progresar de forma pacífica. Las leyes no se escriben al dictado de quienes las vayan a incumplir y tampoco se puede poner al albur de unos cuantos, porque, insisto, todos tenemos que ser iguales. Bueno, nada nuevo, ¿eh? Lo que pasa es que quería que sonara por lo menos el testimonio de alguien del Partido Popular que tuviera un cierto protagonismo en la cuestión del día, porque si no, era una partida de frontón. El gobierno insistiendo en una idea y el Partido Popular dando la callada por respuesta. Y luego también, naturalmente, están en la misma línea de los ministros del gobierno los dirigentes de Sumar, empezando por Yolanda Díaz, que lleva abonada la tesis de que el Partido Socialista miente, de que el Partido Popular miente un día sí y otro también, y hoy no ha sido una excepción. Ha mentido. La diferencia entre el Partido Popular y lo que he hecho yo es que yo comparecí ante los españoles y las españolas diciendo sí, me he reunido con Puigdemont y hablo con el PNV y con Esquerra Republicana y con Bildu y con el Bloque y con todas las formaciones políticas y con el PP. He decidido únicamente no hablar con Vox, usted lo sabe muy bien, a lo mejor me he equivocado, pero yo he decidido con mi equipo no reunirme con Vox. Bueno, está haciendo propaganda de sí misma. ¿Por qué? Entre otras razones. Yo creo que esto lo tenemos todos bastante claro, porque el domingo hay elecciones en su comunidad autónoma. Ella no es candidata, pero ella es gallega, y Sumar lo tiene muy mal, según las encuestas, y es altamente probable que se quede sin representación parlamentaria. Y eso, cuando haya que hacer lecturas políticas, pues para ella va a ser un duro varapalo, tendrá que asumirlo. Y por lo tanto yo creo que lo que está tratando es también de aprovechar las circunstancias, a ver si consigue en el último tramo animar a sus electores gallegos para que por lo menos le den un escaño que la coloque en el panorama, ¿no? Por lo menos en el tablero. Insisto, no parece probable según el pronóstico de las encuestas. Y también está en una situación muy parecida a Vox. Saben que Vox, según las encuestas, va a tener muy difícil sacar representación parlamentaria el próximo domingo en las elecciones gallegas. Por eso, Santiago Abascal está aprovechando los últimos días de campaña para pedir el voto a los militantes del Partido Popular. ¿Con qué argumento? Maite Loureiro. Vox se lanza por el voto gallego emigrante en esta recta final de campaña, aprovechando el apoyo que le ha brindado al partido el presidente de Argentina, Javier Milei. Santiago Abascal ha concedido una entrevista a una radio de Buenos Aires en la que ha aprovechado para atacar al Partido Popular, llegando a compararle con el PSOE o con los grupos independentistas. Lo que está en juego realmente es que haya ideas que no están representadas en el Parlamento gallego que lo estén. Aquí nos encontramos ante la disyuntiva y la trampa, yo diría que aún más, la estafa. Partido Popular de decir que hay que concentrar el voto. El problema es que cuando el Partido Popular está solo, aplica políticas socialistas, aplica políticas para contentar un poco a los separatistas. En Europa coincide con el Partido Socialista en el Parlamento Europeo en el 89% de las votaciones. En el final de campaña crecen las esperanzas de Vox de lograr un escaño por La Coruña o por Pontevedra, aunque será muy difícil que puedan llegar al 5% del voto necesario. Jueves 15 de febrero de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobre el saliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. En la 10ª jornada de protesta del campo español, los agricultores han ido ocupando desde primera hora de este jueves las inmediaciones del Ministerio de Agricultura para pedir a su titular, Luis Planas, que acuerde con las organizaciones agrarias soluciones ante la crisis del campo. En esta protesta participan las principales organizaciones agrarias a la espera de que se formalice la reunión que iba a celebrarse esta mañana con el ministro, pero que ha sido desconvocada y pospuesta en principio para esta tarde, aunque sin confirmar el Ministerio de Agricultura una hora exacta. Esta sería la segunda reunión del titular de Agricultura con las organizaciones agrarias en lo que va de febrero. El campo español continúa así el calendario de movilizaciones que inició hace 10 días, aunque hoy frente al Ministerio se han vivido algunos momentos de tensión. Javier García. Sí, pese a la lluvia, varios centenares de agricultores y una veintena de tractores autorizados siguen concentrados a las puertas del ministerio dirigido por Luis Planas para exigir cambios en las políticas nacionales y europeas vinculadas al sector. Juan Francisco Rodríguez, presidente de ASEPREX. Lo que estamos viendo claramente es que lo único que quieren Europa y nuestro presidente del gobierno, que está votando a favor de todas estas políticas europeas, es que muera el sector primario. Y luego, ¿en manos de quién dejaremos la alimentación?
Cuando nosotros desaparezcamos, que es el camino que lleva esto, ¿quién nos dará la comida? ¿Nos la darán esos terceros países o estaremos condicionados a cuándo y de qué manera y a qué precio? Porque ya no será el mismo precio que ahora, hoy día. Además, se han vivido momentos de tensión cuando los manifestantes han lanzado huevos contra el Ministerio de Agricultura. Los agricultores protestan por la excesiva burocracia, la subida de los costes de producción o las rígidas condiciones de las normas agrarias. Unas reclamaciones que le van a trasladar esta misma tarde al ministro Luis Planas después de haberse suspendido el encuentro que tenían esta mañana. Confían en que se pongan medidas sobre la mesa. Nazaret Mesías, agricultora de Asaja, Extremadura. Tenemos la confianza siempre y la esperanza de que hoy sí, porque ya la situación es insostenible y que esto sea un antes y un después para la agricultura extremeña, para toda la agricultura de España. Pero no sabemos cuál es el compromiso del ministro y aquí estamos a las puertas esperando su respuesta. En economía hoy hemos conocido que el índice de precios de consumo subió 1 décima en enero con respecto al mes anterior y elevó 3 décimas su tasa interanual hasta el 3,4% debido al encarecimiento de la electricidad, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística. Con el avance del IPC interanual en el arranque del año, la inflación vuelve a registrar ascensos tras 2 meses consecutivos de caídas y se sitúa en su nivel más alto desde el pasado mes de octubre, cuando alcanzó el 3,5%. Tras conocer los últimos datos del IPC, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha mostrado su preocupación por el hecho de que la inflación siga sin bajar. Es preocupante que en España el IPC siga sin reducirse lo suficiente e incluso que aumente. Es verdad que se está reduciendo la inflación subyacente, pero ha pasado ya mucho tiempo desde el último trimestre del año 2021, que fue cuando los precios se empezaron a disparar en nuestro país, y aunque en el año 2023 se contuvo la evolución de la inflación, esto no quiere decir que los precios se hayan reducido, sino que se han incrementado menos. Por tanto, el problema es grave. Mientras tanto, Bruselas mantiene intacta su previsión de crecimiento para la economía española en el 1,7% este año y el 2% para 2025. Con este dato, la economía española seguirá siendo la que más crece entre los países de la zona euro. Sin embargo, ese crecimiento, de confirmarse, sería sensiblemente inferior al de los pasados ejercicios y al del 2% que todavía defiende el Ejecutivo para este año. Y en cuanto a la inflación, la Comisión Europea ha revisado a la baja la inflación para 2024 del 3,4% al 3,2% y para 2025 Bruselas prevé que la inflación de nuestro país se sitúe en el 2,1%. Y por otro lado, los sucesos en torno al triple crimen de Morata de Tajuña no cesan. El hombre de nacionalidad pakistaní, detenido el pasado 22 de enero tras entregarse y confesar que había asesinado a los 3 hermanos de esta localidad madrileña, ha matado presuntamente la madrugada de este jueves a su compañero de celda en la prisión madrileña de Extremera. La primera hipótesis que barajan los investigadores es que el fallecido perdió la vida por un golpe. María Chamorro. El hombre que cumplía condena en la cárcel de Extremera ha confesado el crimen a la policía esta pasada madrugada. La víctima es un búlgaro de 40 años que tiene una causa abierta por violencia de género y que ahora tenía una orden de acompañamiento, lo que se conoce como preso sombra. Según las primeras pesquisas, utilizó algún tipo de mancuerna para matar a golpes en la cabeza a su compañero. Mientras continúa la investigación, ha sido derivado a una celda de aislamiento. Y casi una semana después del asesinato de los 2 guardias civiles en Barbate, tras ser arrollados por una narcolancha, esta madrugada también ha sido trágica para los agentes que combaten a los grupos de narcotraficantes y contrabandistas en la provincia de Cádiz. Un coche camuflado del Instituto Armado ha sido embestido, sufriendo importantes daños, cuando estaba participando en una operación contra el tráfico ilícito de tabaco en la zona de la costa gaditana. Macarena Domínguez. Ha ocurrido esta mañana en torno a las 6:30 cuando un coche camuflado de la Guardia Civil ha sido embestido por otro vehículo durante una operación contra el contrabando de tabaco. Tras el suceso, el coche se ha dado a la fuga y ha chocado contra otro vehículo camuflado. Aunque ha causado importantes daños en ambos vehículos, ningún agente ha resultado herido. El conductor, por su parte, se ha tirado al agua en un muelle deportivo cercano al lugar de los hechos, donde ha sido detenido. Desde el sindicato Jucil denuncian que lo ocurrido hoy en San Roque pone en evidencia lo vacías y falsas que han sido, dicen, las declaraciones del ministro del Interior relativas a la lucha contra la delincuencia en el campo de Gibraltar.
Una narcolancha con más de 4.000 kilos de cocaína ha sido interceptada también en mitad del mar, a unos 1.000 kilómetros al sur de Canarias. 4 personas que estaban en la barca han sido detenidas, entre las que se encuentra un piloto gallego relacionado con el narcotráfico que ya era conocido por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Un vídeo de la operación muestra que la narcolancha es similar a la utilizada por los traficantes que mataron a los 2 guardias civiles en Barbate, aunque esta vez los detenidos no han intentado huir ni han ofrecido resistencia. Paco Robaina. Aproximadamente 4.300 kilos de cocaína han sido lo que agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han interceptado a 500 millas náuticas al sur de las islas. La operación se inició como consecuencia de la colaboración internacional y gracias a ese intercambio de información se determinó la posible implicación de una embarcación sospechosa de tráfico de estupefacientes procedente de Sudamérica y que formaría parte de una operación internacional para a través del Atlántico arribar a costas españolas. La intervención concluyó con la detención de sus 4 tripulantes de nacionalidades española, rumana, marroquí y moldava. Esta operación aún no está cerrada y continúa la investigación de la posible presencia en la zona de otras embarcaciones que pudieran estar implicadas, por lo que no se descartan nuevas actuaciones. La Audiencia Nacional estudia una denuncia presentada por la Asociación de Afectados por Fármacos contra el Ministerio de Sanidad y contra la Agencia Española del Medicamento, a los que acusa de inactividad por los efectos adversos que puede ocasionar el nolotil en determinada población. Se les acusa de un delito de imprudencia grave por actuación negligente que ha provocado en pacientes daños e incluso fallecimientos. Concretamente reclaman a la Audiencia Nacional que dicte sentencia obligando al Gobierno a emitir notas informativas constantes para que los médicos dejen de prescribir nolotil. Y sobre la guerra entre Israel y Hamás terminamos contándoles que este jueves soldados israelíes han entrado en el hospital de Nasser en Han Yunis, al sur de Gaza, donde según el Ministerio de Sanidad de la Franja permanecían unos 1.500 desplazados, además de los pacientes, el personal médico y sus familias. Hay al menos un muerto y varios heridos. El ejército israelí ha reconocido que sus fuerzas especiales operan ya en el interior y justifican esta operación en la búsqueda de los rehenes que fueron secuestrados el 7 de octubre. En casa de Herrero, Es Radio.